Muy buenas noches, gracias por venir una vez más a este curso acerca de la oración. Estamos estudiando esta noche el tema de la intercesión y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este tema, y es un tema que se encuentra a través de toda la Biblia, pero en forma de semilla se encuentra en el capítulo 17 de Éxodo. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, a este capítulo. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 8 y vamos a ver cómo Moisés intercede por el ejército de Israel dirigido por Josué en su primera batalla en el desierto contra los amalecitas. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, gracias por darnos la palabra, gracias por ayudarnos a entenderla, y te pedimos que tú nos ilumines durante esta clase mientras estudiamos este tema tan importante. Gracias, Señor, por lo que nos vas a enseñar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a leer un poquito desde el versículo 8. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pone esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Muy bien, que Dios le bendiga esta porción de su palabra. Bueno, vamos a sacar una lección bien sencilla esta noche. Nosotros tenemos varios enemigos en esta batalla que se llama la batalla espiritual. Y dos, entendemos que es nuestro Señor Jesucristo, siempre es el que sale victorioso en contra de sus enemigos, y los mismos enemigos de Él son los nuestros. Número 3, Jesucristo nos invita a pelear junto a Él, y también nos da muchísimas responsabilidades en esta batalla. Número 4, entendemos que nosotros tenemos que participar con Jesucristo, y Cristo lo puede hacer todo, pero Él ha determinado no hacer todo, sino ha determinado invitarnos a participar en la batalla, y por supuesto Él puede salir victorioso sin nosotros, pero Él ha decidido no hacerlo sin nosotros. En otras palabras, hay ciertas cosas que Jesucristo ha dicho que Él no va a hacer sin que nosotros participemos. Muy bien, entonces eso también nos eleva, nos da mucha responsabilidad y nos da el privilegio de entrar en la gloria de Jesucristo y también establecer el reino de Él aquí en la tierra, esperando su venida para establecerlo eternamente.
Muy bien, vamos a volver al principio. Y voy a estar simbolizando un poquito porque yo entiendo que Jesús y los apóstoles también lo hacen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos el nombre de este grupo que fueron en contra del pueblo de Dios, este grupo se llama amalecitas. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el origen de este grupo? ¿De dónde vinieron? ¿O de quién salieron? Esaú, sí, claro. Y entendemos que también este nombre Esaú, que era el hermano de Jacob. Jacob le había robado la herencia de Esaú, y el nombre de Esaú aparece a través de toda la Biblia como el pueblo o la tribu que se rebela contra la línea o el pueblo de Dios. Y el nombre en sí, Esaú, significa hombre de la carne. En otras palabras, su nombre en sí es un término que se usa a través de la Biblia para referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Carne. Carne es mucho más de la piel y de huesos y los músculos. La carne, bíblicamente hablando, es la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Y por eso entendemos que hay un conflicto en esta narrativa entre el pueblo de Dios y el mal. Pero es mucho más, porque Dios había probado su soberanía, su providencia, por haber provisto, en primer lugar, maná del cielo, porque la gente se quejaba mucho en los anteriores capítulos antes de Éxodo 17, pensando que iban a morirse de hambre en el desierto. Se quejaron contra Moisés, le acusaron de haber traído al desierto para morir. Y Dios, escuchando sus quejas, bueno, les dieron lo que necesitaban de todos modos, porque Él es un Dios generoso, misericordioso, y también es un Dios de providencia, es decir, Él provee. Siempre Él nos provee lo que nosotros necesitamos, pero nosotros al otro lado tenemos una gran falta de fe, no confiando en su provisión. Y por eso, después de haber viajado un poco más, ellos tuvieron sed y empezaron a quejarse de nuevo. Y se quejaron contra Moisés, y Moisés temía a que iban a venir a matarlo. Pero Dios también generosamente les enseñó cómo obtener agua de una roca. Entonces Dios provee constantemente. Pero lo que llama la atención en este capítulo es la pregunta que dice, voy a leer todo el versículo 7. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor a decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿No es esa siempre la pregunta cuando estamos pasando por pruebas? ¿Está el Señor conmigo o no está el Señor conmigo? Es la misma pregunta. Yo les confieso que es mi pregunta también por la falta de fe, por no entender el propósito de la prueba. Nosotros tenemos que ver y tenemos esta perspectiva al lado. Vemos la primera prueba, falta de comida, Dios provee, pero la gente sigue quejándose. Falta de agua, Dios provee, la gente sigue quejándose. Y la gente otra vez están con esta gran pregunta, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Y para convencerles al final, ¿qué hace el Señor? Les envía otra prueba, más grande, más fuerte, más peligrosa. ¿Qué fue? Les envió en el resto del capítulo. ¿Qué les envió? Los amalecitas. Los amalecitas. El enemigo.
Entonces, si Dios no me ha probado suficientemente bien para mi beneficio, si Dios no ha refinado bien mi fe para mi beneficio, ¿qué tiene que hacer? Enviarme otra prueba para enseñarme, para madurarme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme en medio de la prueba? Dependencia. Humildad. Pero sobre todo dependencia. Porque todo viene de Él. Comida, maná, carne, agua, protección y seguridad. Protección y seguridad. Fuerzas para poder batallar en contra de los enemigos. ¿De dónde viene esa fuerza? Dios provee todo. Dios provee agua, comida y fuerza espiritual. ¿Para qué? Para que crezcamos en Cristo. Para que maduremos. Para que resistamos la tentación. Para que huyamos del diablo. Y para que enfrentemos a veces en oración el enemigo que viene para atacar el pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Otra vez, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Está el Señor conmigo? ¿Está el Señor con la iglesia presbiteriana de Key Biscayne o no está con nosotros? Bueno, espero que sepamos la respuesta. Muy bien, muy interesante. Sí. Solo un comentario acerca de las pruebas, es que siempre cuando nosotros vemos una prueba por parte de Dios, en el Antiguo Testamento, dependiendo de la prueba, Él se revela al pueblo con un diferente nombre. Jehová Nissi, Jehová Jireh, Jehová... ¿verdad? Un diferente nombre de Dios. Muy bien dicho. A Dios le gusta revelarse quién Él es en las pruebas. Correcto. En este caso, Nisi, ¿qué quiere decir? Estandarte. O es decir, es la seguridad de victoria en la batalla. ¿Cómo se llama? Yahvé Nisi. El Señor es mi bandera. Bandera es mi estandarte. El estandarte es la pequeña bandera que llevan a la batalla con los colores de la tribu, ¿verdad? Entonces, los colores de nuestra tribu, bueno, el Señor es mi estandarte. Entonces, llevamos esta bandera, Yahvé Nissi, son mis colores, ¿ok? Porque Jesucristo, Yahvé, el Señor, es el que nos conduce a la victoria. Bueno, vamos a también ver en un poco más de este énfasis en otras partes de la palabra de Dios con respecto a este enemigo. En Efesios, el capítulo 6, no voy a leer todo, pero empezando con el versículo 10, voy a leer solo suficientemente para que veamos quiénes son los enemigos. Naidu, por favor, quisiera leer. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos en la batalla? Satanás y sus demonios. Satanás, los demonios, potestades, bueno, malas, fuerzas malignas. Y yo creo que eso puede referirse también a los demonios y donde reinan los demonios. Y también cómo ellos afectan las filosofías de este mundo, muchas de las cuales están infiltrando y gobernando el pensar de nuestra cultura y sociedad. ¿No es cierto? Vemos esto constantemente, lamentablemente. Pablo dice que esos son nuestros enemigos. Y por supuesto, el pecado nuestro, la naturaleza pecaminosa nuestra, también es el enemigo más formidable, porque siempre nos tienta el mismo corazón mío. Y otro
otro enemigo que la Biblia enseña con claridad que Jesucristo va a destruir cuando venga, es la muerte. La muerte no es apropiado romantizar la muerte. La muerte es un enemigo que es la extensión y la madurez del pecado. El pecado resulta en la última consecuencia, la separación total. La separación de Dios, la separación alma de cuerpo. Y también Pablo dice, aun cuando el alma de creyente mora en el cielo al lado de Jesucristo, está desnudo esperando ser restaurado con su vestuario, con su ropa. Y esa ropa es el cuerpo físico. Entonces esa separación no es nada bueno. Es una de las razones por las cuales Cristo vino para morir en la cruz, para reunir una vez para todas estas separaciones. Muy bien, entonces entendemos en este pasaje de Éxodo 17 que nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Y por eso dice Moisés, el Señor es mi estandarte, Yahvé Nisi, diciendo que Jesucristo, el Señor, es el vencedor. En Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 13, el apóstol Pablo reconoce que la victoria es del Señor. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Obviamente el apóstol Pablo está hablando de la cruz, y nosotros o cualquier persona podría ver la cruz como una derrota, pero el apóstol Pablo no. Él ve que Cristo en la cruz llegó triunfante. Es que llegó victorioso sobre estas potestades, sobre el pecado, porque él había resistido hasta la muerte y se había escapado donde reina el pecado, y el pecado nunca tuvo señorío sobre él. Y también él entiende que por su resurrección Cristo salió victorioso sobre la muerte, y por eso él lo explica así. Cristo los humilló. ¿Humilló a quiénes? Sus enemigos. A todos sus enemigos. ¿Cuáles son? Satanás, demonios, el pecado, muerte, y también las influencias y potestades, filosofías de este mundo que Satanás y sus demonios infiltran mucho y forman. Y es más, dice en forma casi sarcástica, Cristo no solo los humilló en público, pero también los exhibió en su desfile triunfal. Es decir, la metáfora tiene que ver con el ejército que llega a la ciudad y todo el mundo está aplaudiendo porque están regresando de la batalla victoriosos. Y así Pablo ve a Jesucristo después de su muerte y resurrección, que Cristo es victorioso sobre todos sus enemigos. Cuando David se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes con espada, jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, en nombre del ejército. Y le cortó la cabeza y hizo un desfile. Sí, tienen esa costumbre muy fea en aquel entonces, que para probar y exhibir que habían ganado la batalla, si tomaron la cabeza decapitada del rey para exhibirlo en todos lados. Y eso decía, victoriosos somos. Y así Pablo veía a lo que Cristo había hecho en la cruz y en su resurrección como un triunfo y desfile, celebrando la victoria sobre sus enemigos. Muy bien, vamos a seguir adelante para entender lo que este pasaje nos está enseñando. Tomando en cuenta
el nombre Josué. ¿Qué significa Josué? Salvador. En el Nuevo Testamento otra persona tiene este nombre, pero tiene la forma Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador, o el Señor salva. Entonces los dos nombres son muy parecidos con algunas letras diferentes, pero entendemos que proféticamente y simbólicamente Josué está representando a Cristo mismo en la batalla, y también Josué llega o salió victorioso en la batalla, así como Jesús cientos de años después salió victorioso contra sus enemigos. Y número 3, vemos que sin embargo, a pesar de que Jesús es el vencedor, Él siempre nos incluye en la batalla. Los proverbios enseñan esto. Se alista en Proverbios, el capítulo 21, el versículo 31. Se alista al caballo para el día de la batalla. Entonces, ¿para qué es el caballo? Para pelear la guerra. Para pelear la guerra, es como un tanque, ¿verdad? En los términos modernos. Especialmente caballos con carro, así como pelearon los romanos siglos después. Y entonces hay que preparar bien el caballo, hay que preparar bien el carro, y los soldados también tienen que subir al carro con toda su armadura para ir a la batalla. Y entendemos que los soldados tienen que prepararse a sí mismos, tienen que preparar al caballo, tienen que preparar el carro, tienen que arreglar y preparar las armas, y tienen que salir a la batalla para pelear. Pero nosotros entendemos que aunque el hombre hace todo esto, Jesucristo, de Él, dice este proverbio, la victoria depende de Jesucristo, del Señor. Entonces hay una combinación de esfuerzos de Cristo, de los soldados y caballo. Eso se llama, bueno, casi todos ustedes estudiaron el curso de la doctrina de Dios mismo, la teología de Dios, y en esa teología estudiamos el término providencia. ¿Qué significa providencia? O entonces, ¿quiénes son los agentes en la providencia? Primero, ¿cuál es la providencia? Proveer. ¿Y quién provee? Dios provee. Ok, entonces entendemos que Dios provee todo. Pero a la vez entendemos que en la providencia Dios incluye ciertas actividades de los seres humanos en esa misma provisión. Y entendemos que, bueno, vamos a ir directamente a la batalla. ¿Quién estaba en el valle peleando? Josué y el ejército muy mal preparado, porque habían estado trabajando como constructores eran albañiles, o no fabricantes o fabricadores de ladrillos. Entonces, soldados no, para nada. Pero ahora son soldados peleando, y sin experiencia están ahí peleando contra los almacitas, y Josué los está guiando en la batalla. ¿Y quién más está ahí? ¿Quién más está ahí? ¿Dónde está Moisés? En la cima. En la cima de la colina. ¿Y quiénes más están ahí? Aarón y Hur. ¿Y qué están haciendo ellos? Están levantando los brazos, y vamos a ver lo que significa eso. Pero la idea o el concepto de que Dios aquí está obrando y la victoria es de Él, pero también Él usa caballos y soldados y otras personas que apoyan el ejército, esto se llama concurrencia. Y la palabra concurrencia, sencillamente hablando, dice que más que una cosa está sucediendo a la vez. Concurrencia. Por lo menos dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. En este caso, el Señor Jesucristo está luchando
ganando la victoria, pero a la vez hay otros agentes participando en la misma batalla. Eso se llama concurrencia. Muy bien. Y algunos proverbios que hablan así de ambas cosas. 16, el versículo 1. El hombre propone y Dios dispone. Ok, el hombre tiene que hacer planes, el hombre toma decisiones, pero entendemos que el Señor Jesucristo tiene la última voz. Dios dispone, Dios arregla, pero el hombre participa, hace planes, trabaja, participa, y vamos a ver que hace otras cosas también. Y también en otro proverbio 2 del mismo capítulo 16, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. También versículo 9 del mismo capítulo 16, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Viven ahí concurrencia? El hombre está pensando, está planeando, está actuando, pero Dios está disponiendo y Dios está dirigiendo los pasos. ¿Ok? Pero ¿quién tiene más influencia en este proceso? ¿Nosotros o Dios? Siempre Dios. Siempre Dios. Recuerden el texto que dice que nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación, nuestra salvación. Nosotros sí trabajamos. Nosotros, bueno, venimos a la clase, oramos en casa, confiamos en Jesucristo conscientemente, obedecemos por fe. Pero ¿qué hace Dios? Dios nos envía su presencia, su consuelo, su misericordia, nos llena con su Espíritu Santo para darnos principalmente dos cosas: el querer y el hacer. Es decir, el deseo. ¿De dónde viene este deseo de estar aquí? ¿De dónde viene este deseo de vivir agradeciendo al Señor Jesucristo? Viene de Cristo mismo, viene del Espíritu Santo. Y también la habilidad de poder obedecerlo también viene de Él. Pero nosotros tenemos que poner en práctica, tenemos que actuar por fe utilizando estas gracias. Estas gracias en este caso se llaman el querer y el hacer. Entonces estoy hablando de concurrencia. Dos agentes trabajando conjuntos, Dios y el creyente. Ok, muy bien. Seguimos adelante. Un padre de la iglesia que se llama Agustino dijo: sin Dios no podemos. Entonces no tenemos poder sin Dios. Sin Dios no podemos lograr nada. Pero a la vez, sin nosotros, Dios no querrá actuar. Él pudiera hacer todo. Ha decidido que nosotros tenemos que participar. Y es la verdad que si nosotros no hacemos ciertas cosas, Dios no hace sus cosas. En algunos casos, sabemos que Dios hace lo que quiere. Y sabemos que Dios va mucho más allá de lo que nosotros ni pensamos ni hacemos. Pero en general existe esta colaboración. Y es un gran privilegio colaborar con Dios mismo, y debemos de tomar muy en serio esta responsabilidad de colaborar y de participar en la gracia que Dios siempre nos da. Tenemos un papel muy significativo. Resistimos a Satanás. Bueno, es lo que yo hago. Yo resisto a Satanás. Huimos de la tentación, como Pablo le dijo a Timoteo, que huyas de las tentaciones de la juventud. Entonces a veces tenemos que correr y no luchar porque vamos a perder. ¿Ok? Y también nosotros oramos. Fallamos en Cristo. Cristo ha decidido obrar y pelear cuando nosotros oramos. Bueno, muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero en esta noche estamos enfatizando la oración. Número 4, nosotros peleamos participando con Cristo. Número 1, Josué y sus soldados pelean por fe confiando en el Señor. Ahí vemos los varios participantes. En el versículo 10 del mismo capítulo 17 de Éxodo, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina.
entonces vemos muchos participantes, ¿verdad? Josué ahí con los soldados, Moisés encima de la colina apoyándolo y también con Hur. Moisés, Aarón y Hur interceden. Moisés levanta las manos en intercesión en contra de los amalecitas. Bueno, ya salté, ¿verdad? Es que, ¿de dónde sacaste esa interpretación, David? Bueno, a través de la historia de la iglesia, todos los teólogos ven que esta acción significa intercesión. Y yo veo otros textos al respecto, especialmente me convence este texto en 1 Timoteo 2:8, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al pastor en Éfeso, yo quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Entonces, están levantando en el culto, están levantando las manos al cielo. Entonces, todo esto se encuentra en el contexto de alabarle a Dios. Pero Moisés está en el campo de batalla con las manos levantadas. Y se me ocurrió otro texto en Judas, donde encontramos estas palabras en el versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Entonces, Moisés está pidiendo la gracia. ¿La gracia para qué? ¿Qué es lo que Moisés quiere que Dios haga? ¿Quiere que le dé qué? La fuerza a Josué y a su ejército para poder destruir el enemigo. Entonces, con manos arriba, pidiéndole a Dios gracia en este caso en forma de poder para el ejército de Dios, para Josué, para que salga victorioso contra los enemigos de Dios. Y por supuesto entendemos que Moisés se cansó. Y cuando se cansó, ¿qué pasó con los brazos? Empezaron a bajar. Y cuando bajaron los brazos, ¿qué pasó en la batalla? Empezaron a ganar los amalecitas. Y por eso, aquí vemos, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. En otras palabras, vemos aquí un intercesor. Y este intercesor es un campeón de oración, ¿verdad? Pero aún los mejores se cansan. Y bueno, no quiero vangloriar tanto a Pedro, pero merece el honor por lo que hace entre nosotros. Pero también no puede hacer todo por sí solo. Y necesita mucho apoyo. Él necesita, y cualquier orador, cualquier persona intercesora necesita a otras personas a su lado para apoyarlo, para orar junto con él, para motivarlo, para animarlo y para que juntos seguimos orando, intercediendo muchísimo más de lo que una sola persona pudiera orando a solas. Yo creo que para mí esto llega muy, muy claro. Y también cosas que el resto de la Biblia enseña. Vamos a volver otra vez a Efesios, porque vemos que Pablo entendió todo esto. Pablo entendió que estamos en guerra espiritual. Pablo entendió quiénes son nuestros enemigos. Y por eso en Efesios 6, Pablo dice,
al final del capítulo, en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento. Bueno, después de explicarnos cuál es la armadura de Dios, Él termina hablando de la oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Yo veo muchísimo aquí para nosotros en esta iglesia, para nosotros en este salón, para nosotros como evangelistas, como nosotros como servidores de Jesucristo. Primero, para que tengamos valor, valentía para poder testificar a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, 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 orar. Pablo está pidiendo que los efesios oraran por él. Y él es el gran apóstol. Él necesita que los efesios oren por él. Dice que sí, por favor. Y porque a veces yo también tengo temor. Oren para que yo proclame el Evangelio valiosamente. Implicando que a veces no tiene ese valor por falta de oración. También dice, por el cual soy embajador en cadenas. Versículo 19, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras. A veces cuando estamos testificando a Cristo, cuando estamos evangelizando, a veces no encontramos las palabras suficientes. Y este texto implica que es porque por falta de oración. Y también dice, para que Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. En otro texto, en Colosenses, Pablo les pide oraciones para que él predique con claridad. Entonces, parece que la claridad mental, cuando uno está predicando, compartiendo el Evangelio, también viene, por supuesto viene por el Espíritu Santo, pero Dios se activa más. Todos estos textos enseñan lo mismo. Nuestra parte es orar, es orar, es orar. La batalla se gana arrodillados, es orar. Entonces, en otro texto también Pablo pide puertas abiertas. Bueno, ¿quién abre puertas? Dios. Pero las abre cuando oramos. Bueno, estoy enfatizando cosas que ustedes ya saben, pero yo confieso que no he orado así. Dice este texto que oremos en todo momento, que oremos sin cesar, sin descansar, que oremos a través del día, pero también que tengamos momentos especiales como estos para orar, que tengamos reuniones especiales, porque en Hechos 4 la iglesia, cuando se reunió para orar, es cuando ellos experimentaron una gran manifestación del poder de Dios que sacudió las mismas paredes del templo. Y bueno, espero que Dios también nos sacuda y que nos llame la atención y que también se exprese, se manifieste en nuestra presencia con poder, con gozo, con valor, con claridad, con empeño, con deseo, con motivación y también con fruto. Yo quiero dar fruto, yo quiero dar a muchas personas, aun este mismo verano, cuando todos están viajando a toda parte del mundo, que Dios use este mismo verano para glorificarse por medio de milagros de gracia, donde nosotros vemos a personas llegando a ser discípulos de Jesucristo. Bueno, hay muchos textos más. Entendemos que Cristo mismo también participa en esta obra de intercesión. Simón le dijo Jesús a Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. ¿Quién? ¿Por quién? Jesús intercediendo, ¿por quién? Por Pedro.
para que no falle su fe. Está hablando de las tentaciones que, que van a llegar a Pedro y que él no va a resistir las tentaciones. Pero por eso, sabiendo que Pedro se va a desanimar mucho, Jesús ore para que no falle la fe de Pedro. Y también entendemos que el mismo Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Muy interesante, todo el mundo intercede. Jesucristo intercede, el Espíritu Santo intercede, nosotros intercedemos, y también entre nosotros hay personas campeones de intercesión, pero también nosotros debemos de apoyar a esos intercesores. Y hay muchos textos más, pero déjeme concluir esta parte en oración. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poner en práctica estas lecciones de oración. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Amén.